Bien, entonces a un nivel de confianza, decía, del 95%, implica que el valor crítico es Z alfa medios igual 1,96. Valor crítico Z alfa medios solo es la notación, ¿verdad? Teniendo muestra n igual a 40, entonces el margen de error sería, está por la fórmula, ¿verdad? Valor crítico, que es Z alfa medio por la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada de n, que estos datos están dados aquí en el planteamiento del ejercicio. Solo sustituimos, sería 1,96 por 12,5 entre la raíz cuadrada de 40. Esto me da 3,8737,901. Aquí en este ejemplo se usan 7 decimales, entre bastantes decimales para el margen de error mejor, ¿verdad? Entonces unos con 5 es suficiente, pero en este se planteó con 7. Entonces este sería el margen de error, ¿verdad? Ahora, inciso B nos pide el intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, como la media muestral es 76,3 y el margen de error es 3,8737,901, construimos el intervalo de confianza como sigue. Media muestral X menos C menor que media muestral B, media poblacional menor que media muestral más C, ¿verdad? Margen de error. Entonces, planteándolo así, solo se pone el lado izquierdo la resta, 76,3, evaluando, ¿verdad? La media muestral es 76,3 menos el margen de error, que es 3,8737,901, menor que la media poblacional, menor que 76,3 más 3,8737,901. Esto da 72,4, es decir, ya en el resultado final ya se puede redondear a un solo decimal, que, o sea, como el mismo valor, cifras decimales que tiene la media muestral, ¿verdad? Entonces, porque ya es final, entonces ya sí se puede dejar solo una cifra decimal. Entonces me queda, después de restar esto, redondeado, 72,4 menor que la media poblacional, menor que 80,2, que es el valor que sale de sumar 76,3, que es la media muestral, más el margen de error 3,8737,901. Interpretación. Esto significa que a un nivel de confianza del 95%, el intervalo 72,4, 80,2, que esta es la otra notación, ¿verdad? Posible, con muestras diferentes de pulsos cardíacos de 40 mujeres. Al construir el intervalo de confianza, el 95% de los datos incluirán el valor de la media poblacional en el intervalo de confianza hallado, ¿verdad? El nivel de confianza dice que el 95% de los datos estarán en este intervalo, así se plantea. Entonces aquí es un ejemplo de que hizo un compañero, pero con otro método, ¿verdad? Pero que es equivalente. Dice la media muestral más o menos, margen de error, lo que le pone la notación uno menos alfa medio, ¿verdad? Porque lo busca en la tabla, pero por la desviación estándar muestral, nada más que es equivalente a la poblacional sobre la raíz cuadrada de n. O sea, es lo mismo que está acá, solo que de forma equivalente. El margen de error no lo se calcula por separado, sino que lo pone en una sola fórmula, ¿verdad? Bueno, esto es como que material que le puede quedar ahí, ¿verdad? Bueno, ahora, así como hay fórmulas para calcular el tamaño de la muestra para proporción de población, también ahí está la fórmula para estimar la media
la muestra para una media poblacional, ¿verdad? Entonces la fórmula es la que sigue, ¿verdad? Tamaño de la muestra n va a ser igual valor crítico de la notación z alfa medios por la desviación estándar poblacional entre el margen de error. Todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Es decir, multiplicado dos veces por el mismo. Z alfa medios es el valor crítico basado en el nivel de confianza deseado. E mayúscula es el margen de error deseado, donde el margen de error es Z alfa medios por la desviación estándar de la población sobre raíz cuadrada de n. Aquí está sigma es de desviación estándar de la población. El tamaño de la muestra no depende del tamaño de la población, sino que depende del nivel de confianza deseado, ¿verdad? Del margen de error y del valor de la desviación estándar. Regla del redondeo dice, cuando se calcula el tamaño de la muestra n, si el uso de fórmula anterior no produce un número entero, siempre incrementa el valor de n al siguiente número entero mayor, ¿verdad? Ejemplo, puntuaciones de coeficiente intelectual de profesores de estadística. Suponga que queremos estimar la puntuación promedio de coeficiente intelectual de la población de profesores de estadística. ¿Cuántos profesores de estadística deben seleccionarse al azar para efectuar pruebas de coeficiente intelectual si queremos tener una confianza del 95% que la media muestral estará dentro de 2 puntos porcentuales de la media poblacional? No, dentro de 2 puntos, aquí no dice porcentuales, dentro de 2 puntos de coeficiente intelectual de la media poblacional, ¿ve? Entonces aquí hay que tener el ejercicio, no dice porcentual. Si hubiera dicho porcentual, este 2 se tuvo que haber dividido entre 100, pero no lo dice, ¿verdad? Dentro de puntos. Bien, entonces, valor crítico, que ya está dado al nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1,96, ¿verdad? Que ese ya es un valor dado, ¿verdad? Ese se anota en una tabla de fórmulas, ¿verdad? Valor crítico que corresponde según el nivel que solo hemos usado 95% acá, ¿verdad? Bien, el margen de error es 2, ¿verdad? Porque dice que estará dentro de 2 puntos porcentuales, es decir, este es el margen de error. 2 puntos, perdón, no dice porcentuales, 2 puntos. DCI de la media poblacional. Entonces, este es el error, es 2, ¿verdad? Margen de error, 2. Puesto que queremos que la media muestral esté dentro de 2 puntos, esto tengo que quitarlo. Dentro de 2 puntos de coeficiente intelectual de la media poblacional. O sea que el margen de error deseado es 2. Entonces, la desviación estándar es 15, lo da el problema. Entonces, con estos tres valores utilizamos la fórmula del tamaño de la muestra para hallar la media. Tamaño de la muestra n es igual z alfa medios por la desviación estándar sobre el margen de error, todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, z alfa medios, valor crítico, que es 1,96 por desviación estándar, que es 15 entre 2. Ese resultado se eleva al cuadrado y esto sale 216,09, pero siempre hay que redondearlo
después de la cifra decimal al entero más alto. Entonces, va a ser 217 nuestro tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, con una muestra simple de 217 personas, tendremos un nivel de confianza del 95% que la media muestral está dentro de 2 puntos, de 2 puntos del coeficiente intelectual de la media poblacional real, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que corresponde a los temas estimados de la media de la proporción de poblaciones y estimados de la media poblacional, ¿verdad? Entonces, se pide intervalos de confianza para proporciones e intervalos de confianza de la media y también se miran fórmulas para hallar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Bien, ahora ese es el tema, pues, con eso se concluye el tema, ¿verdad? Ahora, otro tema, los temas que se refieren a estimados de intervalos de confianza que hay para proporción de población y para media poblacional, ¿ve? Ahora, el otro tema importante de este tercer parcial es la correlación. El coeficiente correlación lineal es una medida numérica de la fuerza de relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Solo consideramos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican, los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Definición. Una correlación existe entre dos valores cuando una de ellas está relacionada con la otra de alguna manera. Exploración de los datos. Con frecuencia podemos encontrar una relación entre dos variables al construir un diagrama de dispersión. Cuando examinamos un diagrama de dispersión, debemos estudiar el patrón general de los puntos graficados. Si existe un patrón, es necesario observar su dirección. Si los datos van hacia arriba, esto sugiere que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Si los datos van hacia abajo, esto sugiere que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Esta figura muestra diagramas de dispersión con características diferentes. Los diagramas de dispersión de la figura A, B y C describen un patrón en que los valores crecientes de Y corresponden a valores crecientes de X, ¿ve? O sea que cuando se ve que hay un patrón, que hay correlación lineal, ¿verdad? Entonces hay una tendencia que los puntos se aproximan a una línea recta, solo que en la primera no está tan definido como en la segunda, pero la que se ve más la correlación entre los datos es en la tercera gráfica, ¿verdad? Y esto de lo que son crecientes, valores crecientes de X, valores crecientes de Y corresponden a valores crecientes de X. Y los diagramas de dispersión de la figura DE y F describen patrones en que los valores de Y disminuyen cuando los valores de X aumentan. Es decir, que cuando baja de izquierda a derecha, ¿verdad? Lo contrario que las gráficas anteriores, ¿verdad? Significa que hay una correlación negativa, ¿verdad? Bien. En contraste con las primeras 6 gráficas, el diagrama de dispersión de la figura G no muestra patrón alguno y sugiere que no existe una correlación o relación entre X y Y.
Por último, el diagrama de dispersión de la figura H es muy diferente al de correlación, ¿cómo es? Muy, muestra un patrón muy diferente. Sugiere una relación entre X y Y, pero no es un patrón lineal, línea recta, ¿verdad? Entonces aquí es que no hay correlación, ¿verdad? Como en los anteriores, ¿verdad? Como que hay una correlación que tienden hacia una línea recta, pero en este no, no hay correlación. Y aquí que el patrón no es línea recta, sino que es como una curva, ¿verdad? Coeficiente de correlación lineal. Puesto que el examen visual de los diagramas de su dispersión es muy subjetivo, necesitamos medidas más precisas y objetivas. Empleamos el coeficiente de correlación lineal R, que sirve para detectar patrones lineales. Entonces, el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos apareados X y Y en una muestra. Su valor se calcula con la fórmula toda esta. R es igual N por sumatoria, este símbolo sigma mayúsculo de letra griega significa sumatoria del producto de X por Y menos sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo dividido entre la raíz cuadrada, eh, la primera raíz cuadrada, N por la sumatoria de X cuadrada menos, entre paréntesis, la sumatoria de X elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de N por la sumatoria de Y cuadrado menos la sumatoria de Y pero elevado al cuadrado. Entonces, puesto que el coeficiente de correlación lineal R se calcula utilizando datos muestrales, se trata de un estadístico muestral empleado para medir la fuerza de correlación lineal entre X y Y. Entonces, estas son fórmulas que se debe conocer, ¿verdad? Se debe tener apuntada, ¿verdad? La correlación lineal. Dice, puesto que el coeficiente de correlación lineal se calcula utilizando datos muestrales, se trata de un estadístico muestral empleado para medir la fuerza de correlación lineal entre X y Y, es decir, que el grado de relación entre dos variables que se analizan, ¿verdad? Requisitos. Dado cualquier conjunto de datos muestrales apareados, siempre se puede calcular el coeficiente de correlación lineal R, pero se deben satisfacer los siguientes requisitos. Cuando se prueban hipótesis, cuando se hacen inferencias acerca de R. La muestra de datos apareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. Es importante que los datos muestrales no sean reunidos por medio de algún método inapropiado como una muestra de respuesta voluntaria. Número 2. El examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se acercan al patrón de una línea recta. Número 3. Es necesario eliminar cualquier valor extremo. Si se sabe que se trata de un error, los efectos de cualquier otro valor extremo deben tomarse en cuenta calculando R con y sin el valor extremo incluido. Notación para el coeficiente correlación lineal. N denota el número de elementos indicados de X y de XY. Sumatoria de X denota la suma de todos los valores de X. Sumatoria de X cuadrado indica que cada valor de X debe elevarse al cuadrado y después deben sumarse esos cuadrados.
Sí. Bueno, sumatoria de x denota la suma de todos los valores de x. Sumatoria de x cuadrado indica que cada valor de x debe elevarse al cuadrado y después deben sumarse esos cuadrados. Ahora, entre paréntesis, sumatoria de x al cuadrado, este es está relacionado con esta primera sumatoria, ¿verdad? No, no hay que confundirla con la segunda. Esta es la suma de los cuadrados de x. Esta no, esta es la suma de los cuadrados de x, pero elevados al cuadrado, ¿verdad? Por eso aquí anoto que no debe confundirse esta notación con esta otra, porque esta se relaciona con esta. Sumatoria de y cuadrado es de forma similar, ¿verdad? Sería con la sumatoria de y, que no la anoto acá, pero que sí está implicada, ¿verdad? Para la fórmula de correlación lineal. Sumatoria de XY indica que cada valor de X debe multiplicarse primero por su valor de Y correspondiente. Después de obtener todos estos productos, se calcula su suma. R representa el coeficiente de correlación lineal de una muestra. Y ρ, ¿verdad? Que parece P, pero es letra griega, se usa para representar el coeficiente de correlación lineal de una población. Interple- Interpretación de R por medio de la tabla. Si el valor absoluto del valor calculado de R excede el valor de la tabla A6, esta es una tabla que se debe tener también, ¿verdad? Impresa para el análisis final del resultado de un ejercicio de correlación. Hay que tener impresa esta tabla, ¿verdad? De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal, es decir, que se puede sacar con aquella fórmula larga el valor, pero eso no es suficiente. Hay que cotejarlo con esta tabla. Si el valor calculado es mayor que el que está en esta tabla, significa que hay correlación lineal, ¿verdad? Redondeo el coeficiente de correlación lineal. Redondee el coeficiente de correlación lineal R a tres decimales, de manera que su valor pueda compararse directamente con los valores críticos de la tabla A6. Al calcular a mano R y otros estadísticos de este capítulo, hacer un redondeo a la mitad de un cálculo puede generar errores estadísticos. Así que trate de utilizar la memoria de su calculadora para almacenar los resultados inmediatos y redondee solo al final. Yo lo que recomiendo es que vayan haciéndolo paso por paso, se base paso por paso en el cuaderno, ¿verdad? Y se va desarrollando para no confundir, mejor poco a poco, ¿verdad? Ejemplo uno dice, calcule R. Utilice la muestra aleatoria simple de datos que aparecen en la tabla siguiente, dice. Calcular el valor de coeficiente lineal R. Entonces aparecen aquí los datos X3, 1, 3 y 5. Cuatro datos para X y a la vez cuatro datos para Y. 5, 8, 6 y 4. Ahora, estos datos se ordenan de forma vertical para cálculos para hallar coeficiente correlación lineal. Para esta muestra de datos apareados, n es igual a 4. Entonces miramos qué cantidad de datos hay y ese va a ser el valor de n que lo vamos a ocupar para la fórmula. Entonces se puede hacer un diagrama de dispersión, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a pasar a lo otro.
Entonces, lo mejor es plantearlo así de forma vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una tabla de valores y vamos a sacar totales en columna los datos de X y Y que da el problema y le vamos a sacar el total, ¿verdad? Sumando los valores, ¿verdad? Cantidad de valores de X sumados entre sí da 12 y la cantidad de valores de Y da 23. Luego se tiene que, las que, columnas que tengo en rojo acá, otra columna del producto de X por Y. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a necesitar, ¿verdad? Para la correlación lineal. El producto de X por Y, es decir, multiplicamos 3 por 5, 15. X se quedaría en XY, ¿verdad? 1 por 8 es 8. 3 por 6 da 18. 5 por 4 da 20. Sumando este total da 61 y esa es la sumatoria de XY. Así como el total de sumado los valores de Y da 23, sumatoria de Y, la sumatoria de los valores de X da sumatoria de X. X cuadrado sale de elevar el valor de X, cada uno de los valores de X al cuadrado. 3 al cuadrado sería 3 por 3, que es 9. 1 al cuadrado, 1 por 1, que es 1. 3 al cuadrado, 9 por 9 que da 9, perdón, 3 por 3 da 9. 3 al cuadrado es 3 por 3 da 9. 5 al cuadrado es 5 por 5 que da 25. Entonces, la suma de todos estos valores da 44 y esta va a ser la sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria de Y cuadrado de manera similar, ¿verdad? Esta columna se ponen los resultados de elevar Y al cuadrado, ¿verdad? Por eso el encabezado es Y cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5 que da 25. 8 al cuadrado es 8 por 8 que da 64. 6 al cuadrado es 6 por 6 que da 36, ¿verdad? Ujú. Bien, entonces, con los datos originales que da el problema, vamos a deducir los datos de XY, X cuadrado y Y cuadrado. Esos totales va a representar un insumo para nuestra tabla, ¿verdad? De esta tabla son insumos para encontrar el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Entonces, con valores calculados en tabla anterior, los evaluamos en la fórmula de correlación lineal R, que está escrita, que puede dar miedo solo verla, pero no. Solo le agregamos los insumos, ¿verdad? De la que salen de la tabla, dice n, n que es cuatro datos, ¿verdad? N es igual a 4 porque hay cuatro datos originales de X como de Y, ¿verdad? Por la sumatoria de XY, la sumatoria de XY la sacamos de la tercera columna, que es 61, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. La sumatoria de X que es 12 por 23, ¿verdad? Es el total de X y el total de Y, ¿verdad? 12 por 23. Sobre la raíz cuadrada, dice la primera raíz cuadrada es n por raíz cuadrada de x cuadrado. Sería 4 por raíz cuadrada de x cuadrado es 44, la penúltima columna. Menos, entre paréntesis, sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces, nos vamos acá, ¿verdad? Sumatoria de x que es 12, que se va a elevar al cuadrado, porque no es muy diferente al anterior, ¿verdad? Este es la suma de los cuadrados de x. Este es la suma de x, pero que el resultado debe elevarse al cuadrado. Entonces solo tomamos el total, ¿verdad? Sumatoria de x que se va a elevar después al cuadrado y se lo dejo planteado por la raíz cuadrada de 4 por la sumatoria de y cuadrado. Entonces 4n que es 4, ¿verdad? Cuatro datos originales de x y y. Sumatoria de y cuadrado
es 141, es la última columna, ¿verdad? Menos la sumatoria de y al cuadrado, que no es la misma esta, ¿verdad? Sino que nos vamos, sumatoria de y, que da 23 y se pone entre paréntesis para elevarla al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es de solo de ir sacando datos de la tabla, irlos poniendo acá, ¿verdad? Entonces, después de operar 4 por 61 menos 12 por 23 me queda negativo 32 entre, operando los datos que están dentro de cada radical. 4 por 44 menos 12 al cuadrado me queda 32 aquí, raíz cuadrada de 32 por 4 por 141 menos 23 al cuadrado me queda dentro raíz cuadrada de 35, raíz cuadrada de 35. Y el último dato y el penúltimo cálculo habría que sacar estas raíces, ¿verdad? Raíz abajo, raíz cuadrada de 32 que tiene que multiplicar por la raíz cuadrada de 35, que aquí ya pongo bastantes decimales también, ¿verdad? Para que la respuesta final sea más precisa. Entonces, 32 entre el producto que da la multiplicación de estos dos valores aquí abajo me da una, un resultado de negativo 0,956. Interpretación del coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Dice, necesitamos interpretar un valor absoluto de R tal como el valor de 0,956. Valor absoluto es eh, que tomarlo como un valor positivo, sin el signo negativo, ¿verdad? Entonces, dada la manera en que la fórmula está construida, el valor de R siempre debe estar entre -1 y uno positivo, inclusive. Si R se acerca a cero, concluimos que no existe una correlación lineal entre X y Y. Pero si R se acerca a -1 o +1, concluimos que hay una correlación lineal entre X y Y, ¿verdad? Entonces, para una mejor interpretación se usa la tabla A6. Uso la tabla A6, es decir, esta tabla que indiqué acá, ¿verdad? Y hay que comparar el resultado con el valor según el nivel de confianza, ¿verdad? 95% es la segunda columna y si hay un 99 de nivel de confianza es la tercera columna. Bien, entonces, como n es igual a 4 a un nivel de confianza del 95% con alfa 0,005, ¿verdad? La segunda columna. Entonces, como equivale a un coeficiente R en la tabla 0,950, es decir, uno se va n igual a 4 y en la tabla es 0,950, ¿verdad? Que es según la tabla, ¿verdad? Pero como el valor absoluto de R, nuestro ejercicio dio, es 0,956, valor absoluto se refiere la cifra sin el signo negativo. 0,956 es mayor que 0,950 el dato de la tabla, ¿verdad? Para n igual a 4, un nivel de confianza del 0,05. Bien, entonces significa que sí existe una correlación lineal, ¿verdad? Entre variables X y Y porque el valor calculado de R, el valor absoluto es mayor que el valor calculado tomado en la tabla a un nivel de confianza con nivel de confianza del 95%. Sin embargo, si tenemos un nivel de confianza, tomamos un nivel de confianza del 99% con alfa igual a 0,01,
en tercera columna de esta tabla, el coeficiente R 0,999 no es mayor, el coeficiente calculado 0,956 no es mayor que 0,999. Entonces se concluiría que no hay correlación lineal si fuera un nivel de confianza del 99%, porque el valor absoluto del dato calculado sería menor. Pero como se está trabajando con el 95, sí es mayor, ¿verdad? 0,956 sí es mayor al dato de la tabla. Bien, entonces esto es lo que se corresponde, ¿verdad? A correlación lineal, ¿verdad? Me voy a quedar aquí porque el tiempo, ¿verdad? Entonces solo pude trabajar con, bueno, dos personas estuvieron Kelsin. Creía que solo iba a estar una persona. Esto va a quedar grabado, ¿verdad? Kelsin Reynal, después se unió, ¿verdad? Bueno, Sí, ¿no? ese es su nombre, Kelsin, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, no, ahí queda, ya queda la prueba de que son dos personas. Al final se pudieron, dos estudiantes. Creía que solo iba a quedar con una persona al final. Bien, después me puede llamar y le puedo compartir los videos, ¿verdad? Y el material que se lo puedo mandar, ¿no? Bueno, Ok, entonces quedamos, esto es como repaso lo más importante de lo que van a ver en el tercer parcial, ¿verdad? O lo que están viendo, ¿verdad? Complementando, ¿verdad? Que pensé de que solo iba a estar una persona, pero creo que cumplo para que haya un poco, espero que sirva de refuerzo a los temas del tercer parcial. licenciado, Ya, ya la matrícula estaría haciendo luego. yo creo que como no ha terminado el periodo, tienes que estar pendiente. Creo que sería después de Semana Santa, ¿verdad? Claro. Bueno, Ok. bueno, entonces con esto concluyo y me pueden escribir y yo les mando los videos que quedan grabados y el material que lo paso a PDF y se los comparto, ¿verdad? Por Eh, favor, Liz, vamos a si escribir tienen mi para que... número es el 9573, lo voy a escribir, ¿verdad? Sí, yo ya lo tengo, Liz. Ok. Ya lo tengo. Luego le mando un mensajito para que me mande todo el material. Sí, en la noche me escribe, ¿verdad? O mañana, como quiera. Está bien, licenciado, se le agradece mucho. Ha sido muy amplio y muy claro, ¿verdad? Para entender. Bueno, En mi gracias. caso, le agradezco muchísimo. Bueno, entonces, si no hay más, ahí anoten mi número, ¿verdad? La otra persona que si no lo tuviera, ahorita lo escribo en el chat antes de que se cierre la sesión, porque ya la está cerrando, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces,